Un cordial saludo a los compañeros y profesora. Le damos la bienvenida a la presentación del tema número 10, que lleva por título Obligación tributaria, presentado por los siguientes integrantes: Meiri Pizarro, León Isaac y mi persona, Sinaís Camacara. De esta manera, le damos inicio a la presentación. Antes de definir qué es la obligación tributaria, debemos conocer algunos factores que se encuentran dentro de esta, como lo es el hecho imponible. Es el presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal, es decir, el hecho que genera la obligación de pagar un impuesto, obligación tributaria. Aquí tenemos algunos ejemplos. La compra de 1 litro de gasolina genera la obligación de pagar al Estado los denominados tributos especiales sobre carburantes. Otro hecho imponible es cuando adquirimos cigarrillos y hay que abonar el tributo especial de labores de tabaco. Hay hechos imponibles algo más difusos, como lo son la renta o la herencia. El resultado de cada una de estas acciones es la paga de impuestos hacia el Estado. Muy bien, ahora conozcamos la relación jurídica tributaria. Esta parte de su naturaleza de la relación de derecho, lo que implica la igualdad de la posición jurídica del sujeto activo, el Estado, u otra entidad a la que la ley le atribuye el derecho crediticio, y la del sujeto pasivo, deudor o responsable del tributo, y se identifica con una obligación de dar, a pesar de las obligaciones, asesorías que en este contrajese. Se trata de un deber cívico especial establecido en interés de la comunidad y de la conservación del orden público, definido según Blumenstein. Ahora que conocemos bien los factores bastante influyentes en la obligación tributaria, la podemos definir como el vínculo que se establece por ley entre un acreedor, que es el Estado, y el deudor tributario, que son las personas físicas o jurídicas, cuyo objetivo es el cumplimiento de la presentación tributaria. Los siguientes elementos que influyen en la obligación tributaria son: sujeto activo, acreedor, quien es el que reclama el pago del tributo. Pueden ser el Estado nacional, el Estado provincial y municipal. El sujeto pasivo, deudor tributario, es el que se encuentra obligado al pago del tributo por realizar el hecho imponible, es decir, por cumplir una condición que establece la ley para que el tributo pueda aplicarse. Por ejemplo, en el peaje el hecho imponible se integra por la circunstancia de circular en los vehículos que la ley determine por los caminos. Otro ejemplo lo encontramos en el impuesto inmobiliario urbano, donde la condición para que deba pagar el tributo es ser propietario, o sea, dueño de una casa. El hecho imponible es el hecho que se debe realizar para que impongan el pago del tributo. La deuda tributaria. En este punto se debe saber que el tributo es dependiendo del caso. Puede ser fijo, variable o mixto. Ahora nos hacemos la siguiente incógnita. ¿Qué consecuencias tiene el no cumplimiento de la obligación tributaria en tiempo y forma? ¿Sabías que la deuda tributaria se tiene que abonar antes de un plazo establecido? Porque si un impuesto, por ejemplo, vence el día 5 de cada mes y el sujeto pasivo obligado no paga a partir del día 6, estaría en falta y le correspondería pagar intereses a este obligado al pago. Esto es así porque ante el deber de pago de una obligación tributaria, su falta de cumplimiento en tiempo y forma constituye una infracción, ya que se lesiona el deber social de contribuir al sostenimiento del Estado.
Continuando con la presentación, mi nombre es Isaac León y vengo a hablarles sobre el objeto de la obligación tributaria. El objeto de la obligación tributaria es dar una suma de dinero, no así las obligaciones accesorias que generalmente son de hacer y que no tienen por objeto el pago de impuestos, sino que la mejor fiscalización del contribuyente por parte del sistema de impuestos internos. Dentro del objeto se puede distinguir objeto del tributo o del impuesto, que es el supuesto de hecho o hecho grabado. Objeto de la obligación tributaria, que es una obligación de dar. La base imponible, que es el monto o valor del hecho grabado sobre el cual se aplica la tasa. Y la tasa, que sería el porcentaje que se aplica a la base imponible para determinar el monto de la obligación tributaria. Continuamos con la exención tributaria, que sería la reducción fiscal que se pueden aplicar en ciertos casos determinados por la ley, en el que el sujeto pasivo se ve liberado del pago en parte o por la totalidad de un impuesto. Las exenciones tributarias se establecen para el Estado, las municipalidades, los consejos provinciales, las entidades de derecho público, las empresas públicas y las entidades de derecho privado con finalidad social o pública, las empresas de economía mixta en la parte que represente aportación del sector público, las instituciones y asociaciones de carácter privado, de beneficencia o educación, constituidas legalmente, siempre que sus bienes o ingresos se destinen a los mencionados fines y solamente en la parte que se invierta directamente en ellos. Los estados extranjeros por los bienes que posean en el país, las empresas multinacionales y los representantes oficiales, agentes diplomáticos y consulares de naciones extranjeras, por sus impuestos personales y aduaneros, siempre que no provengan de actividades económicas desarrolladas en el país. Actualización monetaria. La actualización monetaria es el reconocimiento monetario o pecuniario del efecto inflacionario en los bienes de un determinado sujeto contribuyente de primera categoría. Existen dos diferencias, las cuales son la corrección monetaria de las existencias y la corrección monetaria del patrimonio, donde la corrección monetaria de las existencias es el ajuste para reflejar la devaluación del poder adquisitivo de la moneda. Se podrá efectuar aplicando el factor de corrección según la fecha de origen o bien determinar mediante un análisis de antigüedad media de las existencias. Para ello se requiere determinar la rotación de inventarios y la corrección monetaria del patrimonio. Si consideramos que el patrimonio contable es el resultado de la aplicación de normas financieras, debemos entender que el patrimonio que debe someterse a corrección monetaria de acuerdo a las normas financieras es aquel que subsiste en el sistema contable al término de un periodo. Decreto con fuerza de ley de reforma de la Ley General de Bancos y otras instituciones financieras. Este es el ente encargado de la regulación del sector bancario. Por tanto, emana todas aquellas directrices e instrucciones de dicho sector. Ámbito de aplicación. Se rigen por este decreto de ley los bancos universales, bancos comerciales, bancos hipotecarios, bancos de inversión, bancos de desarrollo, bancos de segundo piso, arrendadoras financieras, fondos del mercado monetario, entidades de ahorro y préstamo, casas de cambio, grupos financieros, operadores cambiarios fronterizos, así como las empresas emisoras y operadoras de tarjetas de crédito. Ámbito de aplicación. Tipos de bancos. Bancos públicos. Son los bancos cuyo capital es aportado por el Estado de cada país y por lo tanto es quien controla el accionariado. Ejemplos de este tipo de bancos son el Banco de España y el Banco Central Europeo. Tipos de bancos. Bancos privados. Son aquellas entidades que trabajan con autonomía propia. El capital lo aportan accionistas particulares de capital nacional o extranjero. Bancos mixtos. Son de economía mixta. Estas entidades se constituyen con aportaciones estatales y de capital privado. Estas sociedades de economía mixta se rigen por las reglas del derecho privado y las de jurisdicción ordinaria, salvo una disposición legal que dictamine lo contrario. Objeto de los bancos. El privado tiene como objetivo principal proteger o mejorar su patrimonio, sacando partido del asesoramiento exclusivo y profesional de sus inversiones. El público. Uno de sus objetivos son intermediar socialmente
y ofrecer líneas de financiación a los sectores sociales y económicos más sensibles. Bancos de desarrollo. Un banco de desarrollo es aquel que financia normalmente a una tasa de interés inferior a la del mercado, o con otras ventajas, llamadas condiciones concesionales, como un plazo de carencia más largo para diferenciarlas de las condiciones comerciales ofrecidas por los bancos privados. Proyectos cuya finalidad es promover el desarrollo económico de una determinada región o grupo del país. Arrendadoras financieras. Son sociedades que se especializan en adquirir determinados bienes, que están destinados a uso o goce temporal por parte de una persona física o moral, por un plazo preestablecido. Arrendamiento financiero o contrato de leasing. Se le llama a los alquileres de un bien con derecho a compra. En estos contratos, el arrendador traspasa los derechos del uso de la vivienda o bien al inquilino, a cambio de una renta por un tiempo determinado. Puede ser una vivienda como cualquier otro bien activo fijo. Es importante remarcar que el arrendatario deberá abonar una suma periódica que podrá ser constante o ascendente según lo estipule el contrato, que será lo suficiente para amortizar el valor de la adquisición del bien y los gastos aplicables. Es importante remarcar el leasing. Es una buena opción para aquellas medianas y pequeñas empresas que no disponen del capital necesario para la adquisición de activos fijos, ya que funciona como una especie de financiación alternativa e innovadora. Un dato importante es que durante la vida del contrato el bien estará a nombre del arrendador, aunque éste no será cargo de lo que pueda suceder o causar. Será el arrendatario quien deberá hacerse cargo de los deterioros y pérdidas. Lo interesante del leasing es que mantiene libre la capacidad de endeudamiento del arrendatario y permite conservar las condiciones de venta de contado. Fondo de mercado monetario. Se trata de fondos de inversión que invierten en valores de renta fija, admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales y otros activos que gozan de elevada liquidez, cuyo plazo de amortización sea igual o inferior a 18 meses. A este tipo de fondos no les está permitida la adquisición de acciones u otros títulos que otorguen derecho a participar en el capital de las empresas. El Fondo de Mercado Monetario, FMM, es un tipo de fondo de inversión. Los FMM son considerados entidades de importancia sistémica, debido a sus estrechos vínculos con el sector bancario y con otras actividades financieras. Entidades de ahorro y préstamo. Son sociedades civiles de carácter privado, que se rigen tanto por la ley como por sus propios estatus, para convertirse en instituciones capaces de cubrir necesidades de servicios financieros a la familia, a las sociedades cooperativas, al artesano, al profesional, a las pequeñas empresas industriales y comerciales, y en especial a la concepción de créditos para la vivienda familiar y la adquisición de inmuebles para el desarrollo de la comunidad. Casa de cambio. Es una organización o centro que permite a los clientes cambiar una divisa por otra. Las casas de cambio están usualmente ubicadas dentro de bancos o agencias de viajes, como así también en aeropuertos internacionales y estaciones de trenes, etc. Grupo financiero. Es la agrupación de dos o más personas jurídicas que realizan actividades de naturaleza financiera, de las cuales una de ellas deberá ser banco, que operan de forma integrada bajo el compromiso de seguir políticas comunes. Operadores cambiarios. Es un servicio de compra y venta de billetes, monedas extranjeras o de cheques de viajeros, según resolución del Banco Central de Venezuela. Empresas emisoras y operadoras de tarjeta de crédito. Son compañías emisoras de tarjetas de crédito, sociedades anónimas que prestan servicio de carácter financiero mediante la emisión, administración o mercadeo. Consejo Bancario Nacional. Es una organización que reúne un representante de cada uno de los bancos e instituciones financieras regidas por la actual Ley General de Bancos y otras instituciones financieras.
FOGADE. ¿Qué es FOGADE? FOGADE es el Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios. Es un instituto autónomo cuya responsabilidad es garantizar los depósitos del público mantenidos en bancos e instituciones financieras. ¿Qué es el derecho tributario? El derecho tributario o fiscal es la disciplina que parte del derecho financiero, que tiene por objeto de estudio el ordenamiento jurídico que regula el establecimiento y aplicación de los tributos. ¿Qué es? Además, establece normas jurídicas a través de las cuales el Estado ejerce su poder tributario, con el propósito de obtener de los particulares ingresos que sirvan para sufragar el gasto público en áreas de consecución del bien común. Obligación tributaria. Las obligaciones tributarias son aquellas que surgen como consecuencia de la necesidad de pagar tributos para el sostenimiento de los gastos del Estado. El incumplimiento de las obligaciones tributarias conlleva la correspondiente sanción tributaria. Elementos de las obligaciones tributarias: sujeto activo, sujeto pasivo, contribuyente, hecho imponible, base imponible, tipo de gravamen y cuota tributaria. Sistema venezolano de tributos. Este sistema distribuye la potestad tributaria en 3 niveles de gobierno: nacional, estatal y municipal. Cada estado o municipio establece sus tasas por cobros de impuestos comerciales. Generalmente se establecen por zonas altas o medianamente comerciantes. Impuestos más comunes en Venezuela. IVA. Se refiere a la declaración y pago de los impuestos mensuales al valor agregado. Las declaraciones del impuesto al valor agregado deben ser presentadas mes a mes en el formulario 29 de declaración mensual y pago simultáneo. ISLER o impuesto sobre la renta se calculará sobre la base de los ingresos brutos obtenidos del periodo de imposición anterior en materia del IVA, multiplicado por el porcentaje fijado. Importancia de impuestos. Los impuestos representan una importante fuente de ingresos para el gobierno nacional, ya que posteriormente son reinvertidos en educación, salud, implementación de justicia y seguridad, así como otros temas fundamentales para el país. Todo ciudadano que vive bajo el gobierno venezolano se encuentra en la obligación de realizar el pago de los impuestos nacionales en Venezuela, los cuales han sido instituidos por el gobierno con el fin de financiar los gastos de Estado y patrocinar los diferentes proyectos del país.